1.900 médicos sería la cifra de contagiados por coronavirus a escala nacional durante la pandemia. Eran muertos 5, 4, 3, así al diario. 3 meses después de haber perdido a su esposo y padre de sus hijos por coronavirus, ya no tiene ni para comer en el día a día. El drama de la viuda y huérfanos de un pescador. En las madrugadas se emitían los carnets de discapacidad fraudulentos en el Ministerio de Salud en Guayaquil. Tendremos más revelaciones. El viernes, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá la renuncia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholz. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a Televistazo. Los casos de coronavirus en médicos se incrementan en Pichincha, así lo afirma la Federación Médica del Ecuador. ¿Qué tal, Denise? Hola Tania, amigos, buenas tardes. A escala nacional, más de 1.900 médicos han dado positivo para COVID-19. Incluso hay varios galenos en estado crítico. Andrea Báez nos cuenta la situación del personal de salud. Yossi Villavicencio es médico residente en el Hospital Militar de Quito. De los 5 galenos que reciben pacientes en el área de emergencia, 4 están contagiados por COVID-19. Incluso en nuestra área de COVID también ha habido varias enfermeras y mensajeros y auxiliares de enfermería contagiados. A Vanessa, médico residente de un hospital de Guayaquil, le diagnosticaron COVID después de un mes de haber sido contagiada, mientras prestaba sus servicios. Pasé una semana sin saber que estaba contagiada y trabajando normalmente, porque en el hospital no nos hicieron ni pruebas ni nada. Según datos de la Federación Médica, más de 3.000 personas que pertenecen al personal sanitario han sido contagiados por COVID-19. De estas, el 50% son médicos. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador, asegura que son más de 1.900 médicos que se han contagiado. Pero lo más preocupante es en la provincia de Pichincha, que al momento atraviesa un incremento de casos de contagios con 220 galenos. Por el número de casos que estamos teniendo y por el tema del crecimiento de contagiosidad a nivel de la población, también el número de contagiados médicos también ha aumentado. Carrasco aseguró que varios médicos contagiados se encuentran en estado crítico. Médicos que están en terapia intensiva y que han estado en terapia intensiva están, gracias a Dios, de los casos que conocemos, están saliendo 2 médicos de estos que están en terapia intensiva, pero también en las semanas pasadas fallecieron varios médicos. Según la Federación, hasta el momento 130 médicos fallecieron al ser contagiados mientras prestaban sus servicios en la batalla al COVID. Aumenta a 11 el número de reos fallecidos por COVID-19 en la cárcel de Cotopaxi. Dentro de la prisión, las autoridades habilitaron un edificio para atender los casos sospechosos y confirmados. Patricio Vieira, nuestro corresponsal en esa provincia, nos tiene los últimos datos. Las cifras de coronavirus mantienen alerta a las autoridades del sistema penitenciario. Hasta el momento, solo en la cárcel de Cotopaxi, 11 reos han muerto a causa de COVID-19. Además, se reportan 41 presos contagiados y 84 casos sospechosos. Jorge Proaño, director distrital de salud, menciona que dentro de esta prisión se ha levantado un cerco epidemiológico en un edificio de 3 pisos para intentar contener la propagación del virus. La planta baja son todas las personas que llegan y que necesitan un aislamiento, ya sea por traslado de los PPLs o por diferentes causas. El segundo piso está establecido específicamente para todos los casos sospechosos, es decir, que estamos a la espera de un resultado confirmatorio. Y el tercer piso se encuentran específicamente todas las personas que tienen ya un diagnóstico confirmado. Ante la complicada situación sanitaria, el director de la cárcel de Cotopaxi solicitó al Ministerio de Salud Pública un hospital móvil que tenga una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, la respuesta fue negativa. El foco de contagio en este centro penitenciario sería producto de los traslados de otros reos, como lo describe Milton Paredes, jefe de epidemiología del Distrito de Salud. Son privadas de la libertad del Guayas, de Quito, de lo que sería de otros centros de Cuenca y demás.
Pero no solo los presos se han contagiado en la cárcel de Cotopaxi. Las autoridades informaron que hay 11 infectados más, entre guías penitenciarios, policías y personal administrativo. Por ahora las visitas continúan suspendidas. Una madre cuenta la situación crítica que vive tras haber perdido a su esposo, un pescador de la provincia de Santa Elena que murió por COVID-19. Asegura que él era el sustento de su hogar y ahora no tiene cómo mantener a sus hijos, uno de ellos con discapacidad. Estefanía Arias nos describe esta dramática historia. Nunca me esperé esto de él, que no iba a dejar. Él era todo aquí. María Alcíbar todavía no encuentra consuelo. Perdió a su esposo en los días más críticos de la pandemia, el pasado 13 de abril. Y aún tampoco se explica bien qué fue lo que le ocurrió, porque todo sucedió muy rápido. Según nosotros no era nada de eso que estaba pasando, era una gripe pasajera, como uno siempre se enferma de gripe. Y al transcurso de una semana fue un paso de tiempo rapidísimo. No me era un cesio. No más, algo poco que se ahogaba. Eso fue lo que él más tuvo en ese momento. Él le dio como un paro respiratorio. Es que es bien gordito. Le dio eso. Se hizo morado hacia una parte de aquí, las manos. Murió aquí en casa. Sí, murió aquí en casa, sin ayuda de nadie. Onésimo Vargas tenía 54 años y llevaba más de 23 trabajando en el puerto pesquero de Santa Rosa, en la provincia de Santa Elena. Era el único que mantenía a su familia, incluyendo a sus 3 hijos, uno de ellos con síndrome de Down. El puerto no lo cerraron cuando deberían de haberlo cerrado. Las autoridades no hicieron nada por eso. ¿Por qué no cerraron de un principio, que ellos no hubieran bajado a la playa? Y es que el puerto de Santa Rosa fue cerrado y militarizado recién el 8 de abril, al ser considerado un foco de contagios. Oiga, pero ¿qué eran? Muertos 5, 4, 3, así al diario, que era algo que uno uno mismo se quería como quedar de la impresión. En este puerto las autoridades cuentan 90 fallecidos, el 30% de ellos pescadores. Así lo señala el jefe político de Santa Elena, Henry Suárez. Nos cogió de sorpresa. Hubo migración de ciudadanos de otras provincias, en este caso de la provincia hermana del Guayas, y fue algo que no se pudo controlar al momento, porque inclusive no teníamos conocimiento de cuáles eran los casos que teníamos detrás de la provincia. ¿Y ahora cómo hace aquí en casa si su esposo ya no está? Por ahí las familias nos están haciendo llegar algo así de dinero, a veces compras nos mandan de los campos, que hay familias, si llega alguien allá nos hacen llegar. Ahora María sabe que su esposo no volverá a casa, por lo que solo espera que la ayuda llegue pronto para seguir manteniendo en pie a su hogar. De un drama a otro, una bebé recién nacida fue abandonada en una quebrada en el sector de Pintac, en Quito. La policía busca a la madre de la niña, quien fue encontrada todavía con vida en un saco de yute, aún con el cordón umbilical. Carlos Luis Carrillo, con el caso. El llanto desesperado de una bebé recién nacida guió a una familia del sector de Pintac hasta los matorrales de una quebrada, donde hallaron a la pequeña que estaba envuelta en una camiseta y una pantaloneta dentro de un saco de yute. Los perros que nos alertaron y nos llevaron al lugar donde le encontramos a la nena. Las autoridades iniciaron una investigación a fin de dar con la madre de la bebé, quien podría ser procesada por el abandono de la menor. La sanción penal por abandono con todos los agravantes de ley va hasta 5 años de privación de la libertad. La pequeña fue llevada hasta el hospital Baco Ortiz, donde permanece bajo vigilancia médica. Inmediatamente subió al servicio de neonatología, donde ingresó y se le hicieron sus primeras atenciones y afortunadamente con una muy buena evolución. En las próximas horas la bebé recibirá la alta médica para ser trasladada a un hogar de acogida mientras localizan a sus familiares. Vamos a la pausa y al regresar, el viernes la Asamblea tratará la renuncia de Otto Sonne-Holzner y las bancadas ya tienen una inclinación en su votación, pese a que aún no hay una terna. También al descubierto más irregularidades en torno a la entrega de carnets de discapacidad fraudulentos. Noé Salcedo Bonilla, hermano de Daniel Salcedo, recibió el documento en horas de la madrugada en un subcentro del Ministerio de Salud.
Seguimos informando, la Asamblea sesionará este viernes para tramitar y resolver la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner. Una vez que su dimisión sea aceptada por el Pleno de la legislatura, el presidente Lenín Moreno tiene 15 días para remitir una terna con los aspirantes a la vicepresidencia. Paul Romero nos cuenta el panorama en la legislatura. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó a sesión del Pleno virtual para este viernes. En el orden del día consta el conocimiento y resolución de la renuncia irrevocable presentada por el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Una vez que el Pleno acepte su dimisión, el presidente Lenín Moreno tiene plazo de 15 días para remitir a la Asamblea una terna para que designe al cuarto vicepresidente de la República en 3 años de gobierno. La bancada oficialista pidió al Ejecutivo que el reemplazo de Sonnenholzner se lo escoja en consenso. Además, deberá existir un acuerdo político con otras bancadas para sumar 70 voluntades que exige la ley. Con los antecedentes de las anteriores designaciones, los bloques parlamentarios tienen desconfianza. Y que podría ser hasta intrascendente por el poco tiempo que falta, por respeto a la institucionalidad y a la Constitución, tiene que haber una persona designada para ocupar ese cargo. Y no insistir en nombres que podrían acarrear inclusive una valoración de juicio político anticipado. El cuarto vicepresidente estará en funciones 11 meses, tiempo en el que culminará el periodo más inestable en la historia de los segundos mandatarios del país. El presidente de la República, Lenín Moreno, fue quien eligió de buena o de mala gana para que el ex vicepresidente Jorge Glass sea su compañero de fórmula. Él mismo envió la terna que encabezaba María Alejandra Vicuña, y allí los resultados. Él también eligió a Otto Sonnenholzner para que encabece la terna que llegó a la Asamblea Nacional. El país en este periodo tendrá 4 vicepresidentes. Eso es una demostración de inestabilidad política. Ahora le corresponde al presidente enviar una terna a la Asamblea, la que con 70 votos puede designarlo, y si no lo hace, en 15 días será el primero de la terna enviada. La tendencia de los bloques legislativos es respaldar la elección de un vicepresidente, que su origen no sea el actual gabinete. El transporte urbano es otro sector afectado por las consecuencias económicas de la pandemia. Vamos a conocer un poco más de esta realidad, puesto que sus ingresos de los transportistas se han reducido drásticamente y ya hay voces que sugieren la posibilidad de incrementar el costo del pasaje, como nos explica María Cecilia Largacha. Ellos explican su situación hablando de un antes y un después. Este es el antes. $180 diarios. Y si hablamos del máximo, $240 en el día. 240 en el día antes de la pandemia. Después, estamos hablando de $60 diarios. Y con eso, según explican, no cubren ni los gastos mínimos. De combustible se gastan 30, de conductor una cifra igual, de mantenimiento de la empresa más o menos unos $15. Eso además de las deudas de quienes tienen unidades nuevas. Así que se les ha ocurrido un par de ideas. Una de ellas, sugerir el aumento del pasaje. Nosotros necesitamos que el gobierno nos ayude, bien con tarifa o un incentivo, un subsidio en este caso. El gobierno subsidia precisamente con los impuestos que pagamos los del pueblo. El representante de un movimiento civil llamado Tejido Social de Guayaquil no quiere ni oír hablar de la posibilidad de que la ayuda al sector del transporte salga de las arcas públicas o del bolsillo de los usuarios. Me parece un despropósito que hoy precisamente en tiempos de crisis pretendan los transportistas con sus negocios privados seguir usufructuando de la ciudadanía. O sea, que nos graben más impuestos al pueblo para que les paguen a los señores transportistas que toda la vida han sido usufructuarios de combustibles, importación de unidades sin pago de aranceles. Tienen grandes beneficios y es hora de que asuman su responsabilidad como tal. Dice que así como los transportistas, todos los sectores están en crisis y que hay que asumirlo hasta que la pandemia quede atrás. Más adelante en Televistazo, en la madrugada se emitían los carnets de discapacidad fraudulentos en un subcentro del Ministerio de Salud en Guayaquil. Tendremos más revelaciones.
Además, la pandemia del coronavirus se extiende en los Estados Unidos. Se confirman 60.000 casos en las últimas 24 horas. Hay más de 131.000 muertos por el virus. Seguimos informando. Noé Salcedo Bonilla, hermano de Daniel Salcedo, también tiene un carnet de discapacidad del 42%. Según el informe ordenado por el Ministerio de Salud Pública al que hemos accedido, este carnet también estaría plagado de irregularidades. Carolina Mela nos cuenta los detalles de cómo fue emitido este documento. Eran las 5:29 de la mañana del lunes 20 de enero del año en curso. Noé Salcedo Bonilla, hermano de Daniel Salcedo, llegó al Centro de Salud La Victoria en Guayaquil para sacar su carnet de discapacidad. Sin ningún documento, sin cita previa como es el proceso, ni siquiera en horario, porque a esa hora el Centro de Salud, a más del área de emergencia, está cerrado. Recién a las 8 de la mañana empieza la atención. Según el informe que dispuso investigar el Ministerio de Salud, muy temprano ese día quien lo recibió fue el doctor Ricardo Lascano Quiñones. Sin los exámenes requeridos, lo calificó con el 42% de discapacidad física visual. Los supuestos certificados llegarían en el transcurso de ese mismo día. La comisión que investigó la emisión de este carné encontró en el expediente físico los siguientes documentos: un certificado oftalmológico emitido ese mismo día 20 de enero, un informe médico sin las firmas ni sellos del especialista de traumatología donde se le dio el diagnóstico de trastorno de disco intervertebral lumbar, el mismo diagnóstico que el de su hermano Daniel Salcedo y el de su amigo César Rodríguez, quien está prófugo. Según el informe de investigación del Ministerio de Salud Pública, no existe el soporte para haber calificado el carnet de discapacidad a Noé Salcedo Bonilla. Hemos tratado de comunicarnos con el doctor Lascano, el que emitió este documento a través de correo electrónico, pero no hemos tenido una respuesta. Lo mismo ha ocurrido con el Ministerio de Salud Pública, que se mantiene en silencio. Así que hemos venido hasta este centro de salud donde trabaja el doctor para conocer su versión. No pueden ingresar, tengan la movilidad. No voy a ingresar, pero quiero preguntar por el doctor Ricardo Lascano Quiñones. No se encuentra aquí. ¿No está? ¿Puedo hablar con el gerente, con una persona? No tengo a nadie aquí encargado. No pudimos entrar, solo nos dijeron que el médico no estaba en el centro de salud. El doctor Lascano también tiene un carnet de discapacidad. Según el sistema, tiene 57% de discapacidad visual. El carnet de Noé Salcedo no sería el único que emitió este médico. Al revisar el de Andrés Cedeño Carreño, amigo de los hermanos Salcedo, mire quién lo emite: el doctor Lascano. Gracias a este documento, Andrés Cedeño logró importar este vehículo Camaro Chevrolet deportivo, que ahora se encuentra retenido en el puerto por las irregularidades en los carnets entregados por el Ministerio de Salud Pública. Surgen cuestionamientos a la efectividad de las pruebas para detectar el COVID-19 adquiridas por el municipio de Quito. Algunos trabajadores de la empresa de agua potable que salieron positivo se practicaron pruebas en laboratorios privados con resultados contrarios, como nos indica Alex Ceballos. A la investigación por un presunto sobreprecio en la compra de las pruebas COVID-19 por parte del municipio de Quito, ahora se suma otro cuestionamiento. ¿Son confiables o no son confiables estas pruebas? Es la inquietud que tienen los trabajadores de la empresa de agua potable de la capital. Todos los compañeros de nuestra empresa, y creo que a nivel general, estamos preocupados, ya digo, porque las pruebas positivas pueden ser negativas o las pruebas negativas pueden ser positivas, lo que se conoce como falsos positivos o falsos negativos. Desde hace 15 días, los trabajadores de la empresa de agua potable de Quito fueron sometidos a dichas pruebas. Quienes dieron resultado positivo resolvieron realizarse otra prueba en un laboratorio particular. El resultado fue negativo. Y con la preocupación que esto demanda, se han realizado pruebas particulares en las que tienen un resultado diferente. Les salen negativos y nace nuestra preocupación como dirigentes, primero por la afectación psicológica a nuestros compañeros y también por la efectividad que podrían tener las pruebas que se están realizando. El tema del grado de confiabilidad de las pruebas fue llevado al Consejo Metropolitano de Quito, pues ya existe un estudio de la Universidad de las Américas que determina que dichas pruebas son de poca sensibilidad y se espera otro estudio independiente para corroborar estos resultados. Las pruebas compradas por el municipio son suficientemente efectivas para que se realicen test masivos de campo con el objeto para el que fueron compradas.
encuentra un caso aislado de un falso negativo, un falso positivo, había que ver la temporalidad y había que ver lo que ha explicado la científica, la recolección del hisopo, la técnica, la cadena de frío, el procesamiento, etcétera, etcétera. La investigadora Linda Guamán, asesora de la Secretaría de Salud, manifiesta que las pruebas deben practicarse bajo prescripción médica. Si bien la prueba por sí sola no nos dice todo, tenemos que acompañarlo de la parte médica, del contexto epidemiológico y siempre es una prueba de prescripción. No se puede uno salir a hacer la prueba solamente porque quiere tener una información. En medio de esta polémica, la empresa de agua potable de Quito resolvió suspender la atención presencial al público y ahora se despacha los reclamos virtualmente. Sea cual fuera el resultado de las pruebas para detectar el COVID-19, todas las instalaciones de la empresa están siendo fumigadas. Personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, desarrolla operativos de control en varios establecimientos de distribución de insumos médicos, verificando que tengan su respectivo registro sanitario. Carlos Luis Carrillo acompañó a las autoridades. Recorrieron varios sectores de la capital para verificar que aquellos locales que comercializan insumos como mascarillas, alcohol, gel antiséptico, guantes, entre otros, cumplan con las debidas medidas sanitarias. Gabriela de Faz, coordinadora zonal subrogante, explicó que estos operativos de control se realizan en todo el país con el fin de precautelar la salud ciudadana. Para chequear justamente que los establecimientos tengan un permiso de funcionamiento, que es lo mandatorio que ellos deberían tener para vender una mascarilla, igual para protección de salud. En el norte de Quito, los inspectores encontraron que 2 tipos de mascarillas que estaban a la venta no tenían registro sanitario. Soliciten el respectivo documento que avale que tiene registro sanitario. Como le digo, estaban en trámite, entonces esos de hecho ya no se les compra, ¿no? Según las autoridades, durante la emergencia sanitaria se han realizado 3.257 operativos en todo el país y piden a la ciudadanía evitar adquirir estos insumos a través de redes sociales. Y la recomendación a la población es chequear, pedir cuando va a adquirir en una gran cantidad igual a un distribuidor el registro sanitario y el permiso de funcionamiento. Esa sería la recomendación. Y si en ese momento no le dan, tiene que comunicarnos para nosotros planificar una inspección. Los establecimientos que reciban un segundo llamado de atención podrán ser sancionados, incluso con la clausura. La agencia afirma que seguirá ejecutando esta clase de operativos de control. 183 muertes violentas se han reportado en Guayaquil, Durán y San Borondón en lo que va del año. En los más recientes casos, 2 hombres fueron asesinados en distintos sectores del puerto principal durante el toque de queda. La violencia no se detiene en Guayaquil y nuevamente el suburbio es escenario de un crimen. Anoche, el conductor de este vehículo fue baleado por varios sujetos que lo interceptaron mientras circulaba junto a su familia. El hecho ocurrió en las calles 38 y Augusto González, cuando regía el toque de queda. En primera instancia un vehículo, posterior posiblemente por 2 motocicletas, cuyos ocupantes proceden a descargar sus armas de fuego. El chofer avanzó unas cuadras, pero no resistió y murió en el trayecto al hospital. Las autoridades indicaron que el fallecido tenía antecedentes penales. De igual forma, otro asesinato se registró en el sector de La Floresta, en el sur de Guayaquil. La víctima es un hombre que había llegado al barrio para asistir al velorio de un conocido, pero criminales le dispararon varias veces cuando estacionaba su vehículo. Yo cuando salí, que vi que la gente corría, vine a ver y sí, y supuestamente mi mujer dice que están haciendo fuegos artificiales por el señor que se murió, pero no habían sido fuegos artificiales, habían sido disparos. Ambos casos no están relacionados. Sin embargo, Esteban Pesantes, jefe zonal de la Unidad de Muertes Violentas, menciona que la mayoría de los asesinatos en la ciudad responden a una disputa por tráfico de drogas. El hecho de mantener con una mascarilla, de tenerse su rostro cubierto, pues también les ha facilitado bastante a los delincuentes para no solamente realizar las muertes violentas, sino para poder realizar sus robos. Por ahora, las unidades de la policía están tras la pista de los autores de estos últimos crímenes. Los continuos robos en el suburbio de Guayaquil mantienen atemorizados a sus habitantes. Delincuentes armados amedrentaron a un grupo de trabajadores de una cooperativa de transporte.
Quienes habitan en la 25 y la Ella están preocupados ante el aumento de casos de robos a personas que se ven con frecuencia en este sector. Aquí andan en las tricimotos, las tricimotos son la alcahuetería de ellos. Hace pocos días las cámaras de seguridad de una cooperativa de transporte captaron un robo. Se ve en las imágenes a un grupo de hombres en los exteriores de la oficina. Son cerca de las 8 de la noche cuando a los pocos minutos llegan 4 sujetos con gorras, mascarillas y armas. Amedrentan a los trabajadores de la cooperativa de transporte y les quitan lo que más pueden. Celulares y plata, y como ahí se hacen liquidaciones ahí de la cooperativa. Sí, dueño del carro, empleado. Permanecieron segundos, los desvalijaron uno por uno y luego huyeron en motos que los esperaban. Sí, aquí se me han robado, aquí han robado algunas veces. La cooperativa ya se lo hicieron costumbre. Podemos darnos cuenta que pudo haber sido planificado el hecho de que ellos pasan, verifican que están la aglomeración de personas y dejan sus vehículos cerca para poder robar y asimismo planificar su huida. De enero a julio de este año se han registrado 38 robos a personas. Verificamos que una vez pasada la pandemia está volviendo toda la normalidad y eso quiere decir que la delincuencia también quiere volver a la normalidad. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar si han sido víctimas de la delincuencia para que estos hechos no queden en la impunidad. Seguimos informando. En la región Sierra y en la Amazonía, más de 100.000 alumnos se graduarán como bachilleres de la República del Ecuador. Muchos lo hacen de forma virtual debido a la pandemia, pero un colegio tuvo la originalidad de graduar a sus estudiantes en las casas. El rector y los maestros armaron el escenario en la calle y los graduaron con todos los honores. Si usted pensó que los nuevos bachilleres de la República del Ecuador no tendrían una ceremonia de graduación por todo lo alto y junto a sus compañeros, se equivoca. El rector y maestros de un colegio privado de Quito lo hicieron de una forma original. Visitaron casa por casa a sus alumnos, armaron la escenografía en la calle, un auditorium. Estuvieron también los compañeros presentes, pero en fotografías gigantes. El rector empezó con la ceremonia de graduación. Quedas oficialmente graduado como bachiller de la República del Ecuador. Pedro Moncayo señala que jamás imaginó graduarse en estas circunstancias. Le coge a uno de sorpresa, nadie se esperaba que pasara esto. Un detalle así es muy bonito que venga de parte del colegio, porque a la final es dentro de las circunstancias lo mejor que se puede hacer. Todo se dio bajo estrictos controles de bioseguridad. No podían faltar las palabras de agradecimiento al colegio, maestros y sobre todo a los padres por acompañarlos a lo largo del camino. Y a mi mamá, que es mi base, que es mi inspiración y que es el amor de mi vida. Y así, el bus recorrió casa por casa rindiendo honores a los graduados. Juan Andrés Espinosa fue el mejor egresado, recibió su medalla como el mejor alumno de la promoción. Sus lágrimas fueron de emoción. Este lazo que hemos formado en tantos años hace que estas despedidas sean un poco difíciles. Son 116.000 estudiantes que se espera se gradúen en el régimen Sierra y Amazonía entre colegios públicos, privados, fiscomisionales y municipales. Se trata de una promoción especial que cumplen sus sueños en medio de una pandemia. El tiempo es corto, Tania, tenemos que despedir Televistazo a las 13 horas. Siempre habrá más noticias en Televistazo Estelar a las 19 horas. Los esperamos.